simple vista puede parecer un simple puente, pero los ingenieros y obreros tuvieron que batallar contra las condiciones climáticas más extremas y los desafíos de ingeniería más importantes que se hayan visto para construir el Golden Gate en San Francisco. Primero que nada, el puente consiste en dos torres altas de las que cuelga una cuerda de acero, la cual a su vez sostiene una plancha de concreto por donde pasan los coches. Este tipo de puentes son conocidos como puentes de suspensión y a pesar de ser extremadamente útiles, su construcción presenta toda clase de retos. Uno de ellos es la altura de las torres. Los puentes deben tener torres suficientemente altas para que puedan soportar el peso de los coches y personas que van a recorrerlo. Sin embargo, entre más alta sea la torre, mayor será el costo, y este fue uno de los desafíos más importantes a los que los ingenieros Joseph Strauss, Charles Ellis e Irving Morrow se enfrentaron, ya que su presupuesto no era ilimitado y debían encontrar la forma de construir esta estructura de la forma más eficiente y barata posible. Por esta razón, tuvieron que calcular la medida exacta de las torres para que fueran suficientemente altas para sostener el peso, pero lo más chicas posible para reducir los costos. Una vez que tenían la medida de las torres definida, los ingenieros se encontraron con otro problema aún más grave: la construcción subterránea. Las torres, al encontrarse sobre el mar, tenían que estar plantadas bajo el agua para aguantar el peso del resto de la estructura. Pero ¿cómo se construye bajo el agua? Primero que nada, utilizaron un equipo de buzos que con ayuda de detonaciones lograron cavar un hoyo en el fondo de la arena para lograr alcanzar una capa de suelo más resistente, conocida como estrato duro. El siguiente paso fue crear una muralla de madera rellena de concreto alrededor del pozo que acababan de hacer y comenzaron a sacar el agua de adentro. Sin embargo, había un enorme problema: el pozo se encontraba sumergido en las aguas del Océano Pacífico y esto significaba que había demasiado movimiento de las corrientes haciendo presión sobre la estructura. Para resolver este problema, a los ingenieros se les ocurrió llenar con concreto la estructura casi por completo para hacerla más fuerte y resistente. Dejaron un espacio hasta abajo del concreto para que los trabajadores pudieran terminar la excavación, pero la única forma de acceder a este espacio que estaba cubierto con concreto fue a través de unos tubos que servían como elevadores para descender a los trabajadores y el material. Todas estas ideas y avances suenan muy tecnológicos, pero en realidad fueron creados alrededor de los años 30. Sin duda, los ingenieros trabajando en este proyecto fueron mentes brillantes. Otro problema que tuvieron que resolver una vez que las torres estaban construidas fue la resistencia de la cuerda que iba a sostener la placa de concreto. El cable de acero que cuelga entre las dos torres y sostiene todos los cables de los que está agarrado el concreto debía ser suficientemente resistente para tolerar todo el peso de los miles de coches y personas que pasarían diariamente. Por esta razón, los ingenieros diseñaron una cuerda de acero utilizando 27,000 hilos más pequeños del mismo material. Estos hilos atravesaron todo el puente y fueron unidos con ayuda de una prensa que los compactó para que se volvieran uno solo. Además, para mayor resistencia, se trenzó una viga de acero alrededor de los cables. Por si todo esto no fuera suficiente y complicado de lograr, los ingenieros tenían un reto más que afrontar: la temperatura. Los materiales que utilizaron son sensibles a los cambios de temperatura, por lo que su tamaño se hace mayor o menor dependiendo principalmente de qué tan caluroso sea el día. Esto era un problema, ya que los cambios de tamaño de los materiales del puente podrían ocasionar fracturas en la estructura e incluso del colapso total. Así que los ingenieros instalaron unas conexiones entre los tramos de la cubierta de concreto, las cuales básicamente funcionan como una extensión para permitir que los materiales se alarguen y se acorten sin causar presión en la estructura. Sin duda, una idea brillante. A todos estos desafíos de construcción, también hay que agregarle la dificultad de construir un puente en condiciones de neblina y lluvia que obstruían la visión de los trabajadores casi diariamente. Definitivamente la construcción del Golden Bridge fue una hazaña de ingeniería en su tiempo y lo seguirá haciendo por muchos años más.